Muchas gracias al Club de Abogados. El tema de hoy es muy importante, es referido al tema de permisos y autorizaciones ambientales. Es un curso que vamos a tener la oportunidad de poder llevarlo 4 días. La idea es que este curso se divida primero en temas o conocimientos básicos, conocimientos previos, que son necesarios que ustedes puedan aprender porque derivan de dónde nace el tema de los permisos y autorizaciones ambientales. Está ubicado dentro de la rama del derecho administrativo ambiental, pero también tiene una conexión con otras ramas del derecho ambiental, ¿no? El derecho constitucional ambiental, el derecho internacional ambiental. Entonces, es indispensable entender de dónde viene este tema de los permisos y autorizaciones ambientales. Es por eso que el día de hoy analizaremos algunos conceptos previos sobre el tema de crisis ecológica, sobre los principios ambientales, sobre la interacción del derecho ambiental con otras ramas del derecho. Y bueno, el día de mañana haremos todo lo que es legislación ambiental constitucional y la legislación ambiental propiamente dicha, ¿no? La Ley General Ambiental, la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y algo muy importante, la Ley y el Reglamento del Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental, que va a ser una de las normas principales para poder comprender de qué tratan los permisos y autorizaciones ambientales. Luego hablaremos de los permisos y autorizaciones ambientales en sentido estricto, a nivel sectorial, analizaremos algunos casos y finalmente les daremos algunas pautas o consejos o sugerencias sobre cómo llevar a cabo estos tipos de procedimientos. Entendemos que los permisos y autorizaciones ambientales es una parte esencial para quienes realizan consultoría o aquellos que se dedican a temas de asesoría legal, porque a través de hacer una buena gestión de un permiso de autorizaciones ambientales, ustedes van a poder agilizar los trámites a sus patrocinados, aquellos titulares de proyectos de inversión, y también al mismo tiempo, y lo que es la esencia del derecho ambiental, prevenir potenciales daños ambientales, prevenir infracciones administrativas y con ello prevenir procedimientos a nivel administrativo o a nivel judicial. En ese sentido, está dividido este curso sobre permisos y autorizaciones ambientales. Y he ahí la importancia de poder llevarlo a cabo y de lo que vamos a tratar de abordar. El día de hoy hablaremos sobre algunos conocimientos previos. ¿Qué es la crisis ecológica? ¿Cuál es su origen? ¿Qué teorías nacen de la crisis ecológica? ¿Qué conceptos ambientales resultan básicos de comprender? ¿Qué es ambiente? ¿Qué es un instrumento de gestión ambiental? ¿Qué implica un impacto ambiental? Ojo que si comprendemos qué es un instrumento de gestión ambiental o qué es un impacto ambiental y en qué medida pueden existir impactos positivos o negativos, va a permitirnos también saber qué tipos de permisos y autorizaciones son necesarios para determinada actividad económica. ¿Qué es el derecho ambiental y cómo es que se relaciona con otras áreas del derecho? El derecho ambiental, en esencia, una rama del derecho público encargada de regular estas interacciones entre el hombre y la naturaleza, y cuáles son las repercusiones jurídicas, las consecuencias jurídicas de no mantener esta armonía y este equilibrio ecológico. Y finalmente hablaremos sobre los principios del derecho ambiental, principios que nacen desde el año 72 con la Conferencia de Estocolmo y que posteriormente se fueron incorporando en las diversas legislaciones alrededor del mundo, principalmente en nuestra legislación ambiental, en la Ley General del Ambiente. Entonces, hablar de crisis ecológica es hablar, en primer lugar, de un tema ético, de un tema de conciencia ambiental. ¿Quién es el responsable de la crisis ecológica? Son algunos de los cuestionamientos que se hacen para poder conocer su origen. Uno de los principales propulsores de la ética ambiental, o también denominada la ecología profunda, de una ética de la tierra, es Aldo Leopold, quien en el año 1949 ya hablaba acerca de la necesidad que existe de mantener la estabilidad y belleza de la comunidad biótica, es decir, el equilibrio ecológico. Pues quien preserva esta integridad, esta estabilidad y esta belleza está haciendo algo positivo por el ambiente. Sin embargo, es quien hace todo lo contrario, lo que está buscando es romper ese equilibrio, romper esa armonía. En ese sentido, a pesar de que fue en el año 1949, Aldo Leopold propone
que debe existir una nueva relación entre la sociedad contemporánea y la naturaleza, de tal manera que el hombre trate siempre y busque una especie de consideración ética a la naturaleza y sus elementos. Entiéndase esto, el agua, las plantas, los animales, etc. Esta forma de concebir la naturaleza para Leopold significa que el ser humano no se siente un dueño absoluto de la tierra, sino todo lo contrario, se siente parte de ella. Y si esto se diera de manera positiva, como lo resalta Leopold, donde el ser humano conecta con la naturaleza, permitiría una actitud de respeto y al mismo tiempo concebir que existen límites de la naturaleza y que el ser humano también es un ser limitado. De tal forma que el ser humano comprende la finitud de los recursos naturales y que estos no deben ser explotados de manera irracional. Entonces, desde la óptica de Leopold, nosotros debemos ser responsables en la individualidad, pero también en la colectividad, de tal forma que evitemos una lesión a la naturaleza que es finita. Para Leopold, un sistema de conservación basado en un puro interés económico individual es desequilibrado, ya que se ignora el beneficio intangible de procesos y especies. Debemos comprender desde la óptica de Leopold, desde la ética de la tierra, que existe una necesidad de preservar aquellos procesos naturales y no atacarlos y no ir contra ellos. Además, es indispensable, ya lo decía también Leopold en su Ética de la Tierra, que existe una responsabilidad sobre el modelo económico en el cual va a girar la protección del ambiente. Desde la óptica de Leopold, la crisis ecológica se daría cuando se rompe este equilibrio, cuando el ser humano se cree dueño absoluto de la naturaleza. Todo aquel que opte de manera individual o colectiva en romper esa armonía, ese equilibrio ecológico, ocasionará una crisis ecológica que niega totalmente la finitud de la naturaleza y sus recursos, es decir, no respeta sus propios límites, ni se siente parte de ella. Si hablamos de naturaleza, hablamos de recursos naturales. Y es que no podemos negar que los recursos naturales sirven para la satisfacción de necesidades. Es decir, que el término recursos naturales, connota necesariamente una característica económica. Donde quiero llegar es que en el caso de la teoría de Malthus, Malthus relacionaba la gestión de los recursos con un tema demográfico. Entonces, para él la crisis ecológica tenía que ver con un problema de población y economía. Para él, el incremento de la población se daba de manera geométrica, mientras que la producción de los recursos era de forma aritmética, una progresión aritmética. Entonces existía un desbalance, un desequilibrio. Cuando existe este desequilibrio producto de las ideas demográficas entre población y economía, donde la población es mayor que los recursos, se producirá la escasez de recursos. Y al producirse la escasez de recursos, se originan una serie de calamidades, como el agotamiento de los recursos, problemas de hambre, diversas enfermedades, y con ello da lugar a la crisis ecológica. Entonces, desde la perspectiva de Malthus, la escasez de recursos está ligada a la crisis ecológica, y esto sería un problema de tipo demográfico. Una de las teorías que también habla acerca de la crisis ecológica e involucra una relación de la ética ambiental, de cómo el hombre se involucra con la tierra, es la teoría de Lovelock, la famosa teoría de la Gaia. Para Lovelock, la tierra es un superorganismo. James Lovelock, un científico, definió Gaia como una ciudad compleja que implica a la biosfera, a la atmósfera y a la Tierra misma. Es, en su totalidad, un tipo de sistema que busca un entorno físico y químico para la vida en el planeta. Para Lovelock, nosotros somos un elemento más dentro de ese superorganismo.
Y es nuestra obligación, como un elemento más, contribuir a mantener estos sistemas complejos dentro de la biosfera. Para Lovelock, la teoría de la Gaia, y con esto la relación entre el hombre y la naturaleza, cómo se da la crisis ecológica, significa que dentro de la Gaia existe sistemas vivos, seres vivos que permiten la autorregulación de la temperatura, permiten la interacción entre la vegetación y las nubes, la regulación de la salinidad de los mares por diferentes organismos y con ello también el oxígeno del planeta. Es necesario recalcar que Lovelock, desde una óptica de la ética de la naturaleza, desde las relaciones entre el hombre y la naturaleza, ofrece una comprensión del sistema climático planetario en lo que actualmente vivimos. Miren, lo de Lovelock es desde los años 70, pero su proyección es tal que infiere o nos permite deducir que nos encontramos envueltos en una era nueva, una era geológica en sí misma, la llamada era del antropoceno. ¿Qué significa esta era? Que el ser humano, la intervención del ser humano, es una fuerza geológica tal que ha sido capaz de ocasionar las más grandes catástrofes ecológicas, como por ejemplo la alteración del clima, el despilfarro energético, entre otras. Desde la hipótesis de la Gaia, y también desde la ecología profunda de Leopold, se ha llegado a establecer que la naturaleza es necesario que pueda adquirir la forma de un sujeto. Se dice también que desde la teoría de la Gaia y desde la ecología profunda de Leopold, que tratan de dar respuestas a la crisis ecológica y que vinculan directamente al hombre, da lugar a lo que actualmente conocemos como el nuevo paradigma de los derechos de la naturaleza. Tal es así, que bien refiere el doctor Zaffaroni, que si nosotros nos basamos en la hipótesis de la Gaia, conlleva necesariamente una ética de respeto al planeta, que no excluye la satisfacción de necesidades vitales. Esto es muy importante. Cuando yo les mencionaba el tema de recursos, es que no podemos negar que el término recursos implica una connotación económica y que los recursos naturales implican la satisfacción de necesidades vitales. Para el doctor Zaffaroni, interpretando lo que expone Lovelock con la teoría de la Gaia, es que no excluimos el tema de utilizar los recursos que el ambiente nos brinda para la satisfacción de necesidades, pero sí descarta la crueldad por simple comodidad y abuso superfluo. Zaffaroni, acogiéndose en la teoría de la Gaia, sostiene que es posible la explotación de recursos para la satisfacción de necesidades vitales, pero siempre respetando los límites de la naturaleza. Y es por eso que yo les decía que la teoría de la Gaia y la ecología profunda de Leopold ha dado lugar a este paradigma de poder concebir a la naturaleza como un sujeto de derechos, con posiciones a favor, con posiciones en contra, pero lo que sí es cierto es que este paradigma se viene impregnando a través de algunas sentencias en la Corte Suprema de Argentina, en la Constitución ecuatoriana, en la ley de la Pachamama en Bolivia y en nuestro caso a través de algunas ordenanzas municipales muy pequeñas en algunos centros poblados en la región andina. Es verdad que nosotros no tenemos dentro de nuestra legislación nada referente a los derechos de la naturaleza, pero sí hay algunas intenciones de poder incorporarlo esto a nivel legislativo, ¿no? Lo que es verdad es que los derechos de la naturaleza se apoyan en estas dos teorías, en la de Locke y en la ecología profunda. Y la conclusión de estas tres teorías, de cuál es el origen de la crisis ecológica, considero que tienen un punto de encuentro. El punto de encuentro es, se dará la crisis ecológica siempre y cuando el hombre evite o no considere los límites de la naturaleza. Cuando considere, por ejemplo, que se puede explotar irracionalmente porque la naturaleza es un mero objeto de explotación donde él es el dueño. O sea, si el hombre no comprende que su rol es de administrador de la naturaleza, de custodio de la naturaleza, y que sí se puede servir de ella respetando sus límites, estaremos frente a una crisis ecológica.
Otro de los que postula sobre cuál es el origen de la crisis ecológica, pero ya desde un punto de vista más sociológico y económico, es Josué de Castro. Josué de Castro plantea la geopolítica del hambre, de tal forma que él postula sobre la necesidad del desarrollo de políticas públicas que permita disminuir desigualdades socioeconómicas. ¿Esto qué significa? Los recursos deben distribuirse de manera justa e incentivando el progreso de áreas menos desarrolladas. El problema ecológico es un problema bioético, dice Josué de Castro, de tal forma que debemos encontrar una respuesta sobre cómo debe desarrollarse la economía, cuál debe ser el modelo económico a seguir. De esta manera, Josué de Castro busca que exista una alianza histórica con la parte más frágil de la sociedad y empieza a plantearse una serie de análisis. La equidad versus la justicia, los beneficios individuales versus los beneficios colectivos. Es decir, yo exploto la naturaleza para servirme independientemente de que dañe al otro, dañe al ambiente o dañe a sus componentes. El individualismo versus la solidaridad. Se dice que el derecho a un ambiente sano y equilibrado está vinculado al tema de solidaridad porque es un interés difuso. La omisión versus la participación. Nosotros nos hemos dado cuenta, y ustedes también habrán escuchado, acerca de los cuestionamientos de por qué no podemos ratificar el Acuerdo de Escazú, donde consolidaría el derecho a la participación ambiental. La omisión es lo que conlleva a toda esta cadena de conflictos socioambientales. El omitir uno de los planes más importantes dentro de un instrumento de gestión ambiental es el plan de participación. ¿Qué pasa si lo omitimos? Estamos cayendo en una infracción administrativa o peor aún, ni siquiera puede pasar esa evaluación de manera preliminar, ni siquiera se podría obtener un instrumento de una certificación ambiental. Los cambios superficiales y temporales versus transformaciones concretas y permanentes. Algo que nosotros tenemos a nivel de nuestra legislación ambiental es una serie de propuestas políticas, planes que buscan de alguna forma encontrar o sostener este equilibrio ecológico, sostener la protección ambiental, pero resulta para algunos de nosotros que estos cambios son de manera muy superficial, que no podemos hablar todavía de cambios profundos alrededor de la protección ambiental. Y tenemos casos muy fuertes que nos invitan a dudar y a cuestionarnos, ¿no? El tema de la minería ilegal, el caso de Ventanilla, el tema del tráfico de fauna silvestre, de flora y fauna silvestre, los delitos de contaminación. Entonces, uno de los planteamientos de Josué de Castro es ese, ¿no? Que las políticas públicas en torno al problema economía-medio ambiente, que es un problema bioético, parten de poder comprender que es necesario reducir las desigualdades socioeconómicas y buscar un punto de equilibrio en estos dilemas, en estos cuestionamientos que él mismo se plantea, ¿no? Como ustedes podrán observar, de todas las teorías que les he explicado, todas tienen la característica de estar vinculado al tema del hombre, de estar vinculado al tema económico, al tema social, y es que el tema ambiental tiene esa particularidad de poder transversalizarse e involucrar una serie de factores. Y estoy convencida que cuando ustedes hacen sus consultorías tienen que analizar todos esos factores. Es parte de la evaluación antes de realizar algún proyecto de inversión. Algunos ejemplos de lo que es la crisis ecológica lo podemos encontrar en distintas datas del Banco Mundial, de Naciones Unidas, de FAO, del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta es una data que refiere en el año 2019, si mal no me equivoco, cómo la generación de desechos, de residuos sólidos, ha ido aumentando de manera anual en cada uno de los continentes. Tenemos en Asia, en Europa, en América del Norte, en América Latina, y se dice que donde inició toda la crisis ecológica fue en Europa, y que en realidad es Europa el principal responsable
de toda la crisis ecológica a nivel global, que ellos impulsaron todo este tema industrial y que por esta razón serían los principales responsables del aumento de gases de efecto invernadero. Otro ejemplo, que es muy claro, esto es del año 2020, del 2001 al 2020, es el tema de la deforestación. La deforestación que termina siendo un problema a nivel global y que cada día va aumentando y no desconoce los tipos de bosques que van causando daño. Ustedes pueden observar en el gráfico el aumento en la deforestación y en la pérdida global de los bosques que son los principales sumideros de carbono. Estos son claros ejemplos de cómo la intervención humana ocasiona grandes catástrofes ecológicas, ¿no? O aumenta estas catástrofes ecológicas. Y estos son claros ejemplos, el tema de los residuos sólidos y la deforestación. Otro ejemplo palpable es el tema de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles y su explotación desmedida, la necesidad de migrar a un proceso de energías cada vez más limpias, energías renovables, y cómo los combustibles fósiles no terminan siendo solo un problema de tipo económico y de tipo social, sino que es un problema que acarrea como consecuencia la contaminación del aire. La quema de combustibles fósiles ocasiona la contaminación del aire.